Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a seguir avanzando con el apartado que sigue, el de interior, exterior y frontera. Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo que venimos analizando. Y bueno, las definiciones que nos encontramos primero son la de punto interior y la de interior del conjunto A, ¿no? El punto interior, decimos que un punto es un elemento de A, ¿no? Es punto interior. Si pertenece a un G, esto ahora vemos que es su conjunto de A, siendo G un abierto en la topología que tenemos. Entonces, lo que voy a tener que hacer para hallar los puntos interiores de un conjunto A, primero me tienen que dar cuál es ese A en el que tengo que analizar el punto interior, es decir, yo voy a tener que tener el conjunto X de la topología, y la topología, o mejor dicho, un espacio topológico definido, y después voy a tener que analizar un conjunto A. Cualquiera, obviamente va a tener que ser un subconjunto de X. Entonces, bueno, una vez que tengo ese subconjunto de X, lo que voy a tener que buscar es si ese conjunto A tiene algún subconjunto que sea abierto en la topología, es decir, que esté en esta lista. ¿Está bien? Cuando yo encuentre ese conjunto, los elementos de ese conjunto van a ser, o le vamos a llamar, puntos interiores. ¿Puede haber más de un conjunto? Sí, puede haber más de un conjunto, y los elementos de cualquiera de los conjuntos serían punto interior. ¿Sí? Lo importante es una definición de existencia si existen esos puntos o si encuentro ese conjunto G. Si yo no encuentro ninguno, o mejor dicho, el único subconjunto de A es el vacío en la topología, como el vacío no tiene puntos, entonces ese no tendrá interior. Eso puede suceder. Bueno, veamos entonces el ejemplo que les propone la bibliografía, ese conjunto BCD, y cuando yo busco en la lista o en la definición de nuestra topología, tenemos X, que son ABCD, obviamente no puede ser un conjunto de BCD, el vacío sí lo es, pero no tiene elementos, así que no me sirve para hallar interior. A no pertenece al conjunto A, así que no puede ser subconjunto. Encuentro a CD. ACD no, porque el A no está incluido en A, y BCDE me pasa lo mismo con E. Así que el único conjunto que puede tener puntos interiores de A es el conjunto CD. O sea, el único abierto que voy a poder analizar es CD. Les vuelvo a repetir, si acá, por ejemplo, en vez de A estuviese el conjunto unitario B, entonces puedo analizar en B también, y B sería interior. Bueno, la idea es entonces que los elementos de este conjunto del abierto CD, que es un subconjunto de BCD, porque BCD contiene todos sus elementos, entonces esos puntos, C y D, se llaman puntos interiores. O sea que podemos decir que C es punto interior y que D es punto interior. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. CD es un subconjunto de A. Puede ser el mismo A, podría, si yo les hago analizar A es solamente CD, bueno, tendrá a sus dos puntos, serán puntos interiores. Puede coincidir A con uno de los abiertos en la topología. Bueno, una vez que tengo determinados cuáles son los puntos interiores, vamos a escribir que el conjunto de esos elementos se llama interior del conjunto A. Y se anota de cualquiera de estas dos formas, int A, o por ahí la más común es A con una especie de cerito arriba, ¿sí? Entonces, el conjunto de puntos interiores decimos que es el elemento C y el elemento D. Esos dos puntos se llaman interior de A. Vamos a ver cuál es el exterior ahora de un conjunto. Bueno, tenemos entonces que vamos a llamar punto exterior al punto que pertenece al interior del complemento de A. ¿Sí? Esta es una C chiquita, para que es muy chiquita y no se ve bien. ¿Sí? Acuérdense que esa es la notación que vamos a usar para complemento. Entonces, a los interiores, a los puntos interiores del complemento de A, los vamos a llamar puntos exteriores de A. ¿Sí? Acá está en términos de exterior de A directamente. El exterior de A es entonces el interior del complemento de A. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el complemento de A, y una vez que tenemos el complemento de A, le buscamos el interior. Bueno, tenemos
vamos a trabajar con el mismo conjunto, A es BCD, entonces el complemento de A son los elementos que pertenecen a X y no pertenecen a A, que serían el conjunto AE. Bueno, el único subconjunto posible en AE que pertenece a esta lista es A, ¿sí? Porque AE no está y el conjunto unitario AE tampoco, aparte del vacío, obviamente. Entonces, A sería el único punto interior del complemento de A. Entonces, podemos decir que lo que nosotros buscamos, el exterior de A, es el conjunto unitario A minúscula. Es el único, y que A es el único punto exterior. Bueno, veamos ahora qué pasa con los otros dos elementos. Bueno, estos puntos entonces, a los que no pertenecen ni al interior, son puntos de X, ¿no? Que no pertenecen ni al interior ni al exterior del conjunto A, los vamos a llamar punto de frontera, y al conjunto de los puntos de frontera lo vamos a llamar directamente frontera de A. La bibliografía lo simboliza de esta forma, B minúscula de A. También otras bibliografías lo escriben FR de A, como ustedes quieran, lo pueden anotar, yo lo voy a anotar como está escrito acá. Y bueno, entonces nos están quedando dos puntos de frontera, que son el punto B y el punto E, que no pertenecían, dijimos el interior eran los puntos C y D. El exterior, los puntos exterior era el punto A, y nos quedan entonces los puntos B y D, que formarían parte de las fronteras, o pertenecen a la frontera de A. Entonces podemos decir que B y E son puntos de frontera, y que entonces la frontera de A es el conjunto cuyos elementos son B y E. Bueno, el concepto nos queda de clausura de un conjunto, vamos a llamar clausura del conjunto A, A con la rayita arriba, ¿sí? A la unión entre el conjunto de puntos interiores o interior de A con la frontera de A. Para eso entonces tenemos que hacer los pasos previos, porque cuando ya lo tengamos directamente vemos la unión de conjuntos y ya nos quedaría la clausura. Bueno, tenemos el ejemplo que venimos trabajando, determinamos el interior era el conjunto CD y la frontera el conjunto cuyos elementos son B y E. Por lo tanto, la clausura de ese conjunto va a ser la unión entre CD, el conjunto cuyos elementos son CD, y BE. Acuérdense que la unión son los elementos comunes y no comunes. Comunes no vamos a tener nunca, porque si pertenecen al interior no van a pertenecer a la frontera. Pero si no comunes, que van a ser todos los cuatro elementos, serían B, C, D y E, la clausura del conjunto A en este caso. Bueno, nos queda ver entonces el concepto de subconjunto de X nunca denso. La definición dice que teniendo un subconjunto de XA es nunca denso en X si el interior de la clausura es vacío. Así que bueno, lo único que vamos a tener que hacer es, una vez que tenemos la clausura, determinar cuál es el interior. En el ejemplo que venimos trabajando, teníamos la clausura, era el conjunto cuyos elementos son B, C, D y E. Bueno, fíjense que hay un abierto que contiene a todos los puntos de B, C, D y E en la topología, que está acá, es decir, este conjunto lo encontramos acá. Por lo tanto, el interior de B, C, D, E es el mismo B, C, D, E, o sea, todos los puntos de este conjunto son clausura, son puntos de clausura, son puntos de interior, y entonces no es vacío, por lo tanto, este conjunto no es nunca denso en X. Es decir, es lo único que tenemos que analizar. Si llegara a darse el caso de que no hay ninguno de los abiertos de su conjunto
de la clausura, entonces podemos asegurar que el conjunto es nunca denso. Bueno, eso es todo por hoy. La semana que viene les subo la tutoría que queda. Nos vemos.